Padre eterno, por los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, renueva en nosotros la unción de tu Espíritu Santo. Padre eterno, por los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, renueva en nosotros la unción de tu Espíritu Santo. Padre eterno, por los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, renueva en nosotros la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, hermanas, vamos a continuar esta formación. Recuerden que ya avanzamos en esta dimensión de nosotros mirar cuáles son las dos primeras partes. Ya hemos visto las dos primeras partes del catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso el viernes pasado nosotros veíamos ese esquema. Quizás sea incluso oportuno ver si lo puedo yo proyectar. Este esquema de la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En donde se nos ofrece en esta segunda parte el esquema de los... un momentito. Ok, no, está bien. El esquema de la celebración, el sentido celebrativo. ¿Ok? Este viernes lo vamos a ocupar un poco para ver los distintos esquemas que nosotros podemos tener de los sacramentos. ¿Ok? Esquemas que nos pueden ayudar para mirar una serie de elementos que son a veces imperceptibles. A veces nos pasan los sacramentos sin mirar esto, y por eso yo recuerdo a un joven que me decía de mi parroquia que había dejado de ir a misa. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él me decía, es que yo siento que es lo mismo. Como que eso se repite, se repite, se repite, se repite, y no me dice nada. Y eso me llegó tan profundo. Digo, wow. Que una misa es igual a otra misa. Eso no puede ser así. Y algo pasó en este joven. Algo pasó. No sé, algo pasó. Veamos esto. Comencemos con esto. Veamos este primer esquema. Nosotros tenemos que hablar de los 7 sacramentos. La vida sacramental. La vida sacramental. ¿Ok? El primer sacramento es el bautismo. El catecismo de la Iglesia Católica describe el sacramento del bautismo ampliamente cuando habla de los 7 sacramentos de la Iglesia. Y a partir de el número 1213, el número 1213, de ahí en adelante comienza a hablar ampliamente del sacramento, de manera que todo lo que usted quiera conocer sobre el sacramento del bautismo, yo le voy a abrir el apetito solamente para que usted sepa que a partir de 1213 usted puede descubrir todo lo que necesita saber sobre el sacramento del bautismo a partir del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otros documentos que iluminan también estos sacramentos. Por ejemplo, el ritual de los sacramentos. Tenemos que conocerlo. Y luego el de la Eucaristía,
que es propiamente el ritual más largo y más completo, ¿ok? Que se llama la ordenación general al misal romano. En esa ordenación general al misal romano está todo, absolutamente todo, de cómo nosotros tenemos que celebrar la Eucaristía. Ahí está todo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver en este esquema, primero, una definición sencilla del sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace a la vida espiritual mediante la ablución del agua y la invocación de la Santísima Trinidad. Es la puerta de entrada a los demás sacramentos. ¿Qué significa eso? Ya lo decíamos la semana pasada. Usted no puede acceder a ningún otro sacramento si no está bautizado. ¿Ok? La ablución es dejarle caer agua en la cabeza o sumergir en el agua, sumergir en el agua, ¿ok? En agua bendita. Originalmente el bautismo era sumergiendo en el agua, pero desde muchos siglos después, pues se permitió que el bautismo fuera echando agua en la cabeza, sobre todo después de aquella famosa peste negra, en donde hubo mucha transmisión de esa enfermedad por el uso de agua común. O sea, en las piscinas bautismales, pues se tenía miedo de la contaminación, como por ejemplo el COVID ahora, que ha hecho variar muchos ritos. Por ejemplo, nadie puede exigir, en este momento, nadie puede exigir que me den la comunión en la boca. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia sanitaria y la iglesia tiene que cuidar a los fieles y tiene que atender a las normas sanitarias. Y por eso se varió esa, en vez de sumergir al bautizando en una piscina bautismal, pues ahora hay una ablución, ¿ok? O sea que eso tiene que autorizarlas las conferencias episcopales. Entonces, bautismo propiamente, etimológicamente, la palabra bautismo significa sumergir en el agua, sumergir en el agua, ¿ok? El sacramento no es propio de la fe cristiana. Ya en el Antiguo Testamento, los judíos tenían un rito de iniciación que es la circuncisión, pero se tenía un bautismo como práctica de expiación de los pecados, función que hacía Juan el Bautista. Ojo, la iniciación, el rito de entrada, ojo, el rito de entrada para los judíos es la circuncisión. Lo que es el bautismo para nosotros, para el judío, es la circuncisión del varón. ¿Ok? Ojo con eso, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pertenecen a la religión judía propiamente solamente el varón. ¿Por qué? Porque la mujer no se puede circuncidar. El varón es el que pertenece a la religión judía. La mujer reza, ora, pero en un espacio aparte de los hombres. Eso ya es una diferencia entre la iglesia judía y la iglesia cristiana. Ojo, déjenme poner eso en contexto porque no se entiende muy fácil, pero lo que yo quiero que ustedes tengan una fe adulta, porque hay muchos cristianos protestantes que comienzan a hablar disparates. Por ejemplo, hay algunos cristianos protestantes que dicen, los niños no se pueden bautizar porque Jesús se bautizó a los 33 años. Solemne disparate. Porque Jesús, para hacerse judío,
no necesitaba bautizarse. Jesús se hizo judío a los 8 días cuando María lo llevó al templo, lo presentó en el templo y ahí el sumo sacerdote lo circuncidó. Esa es el rito de entrada del judío. ¿Ok? Entonces, Jesús se bautizó a los 33 años para cumplir un rito que el mismo Jesús le dice, mira, conviene que hagamos las cosas ahora como lo hacen los judíos, o sea, como es costumbre. Pero Jesús, el mismo Juan le dice, pero tú no necesitas bautizarte, soy yo que necesita que tú me bautices. ¿Entiendes? Entonces, esa no es una justificación como muchos evangélicos dicen, ¿y para qué bautizan los niños? Porque Jesús se bautizó a los 33. Solemne disparate. Jesús no se bautizó para hacerse judío, pero nosotros sí necesitamos bautizarnos para hacernos cristianos. ¿Ok? Eso es lo primero. Nosotros necesitamos bautizarnos para recibir la gracia, de pertenecer a la Iglesia Católica, para ser parte del pueblo de la Iglesia Católica que peregrina en el caminar. Jesús no necesitó el bautismo. En el Antiguo Testamento, para los judíos el rito de iniciación es la circuncisión. Y eso está dado en el libro del Éxodo. En el Nuevo Testamento, Jesús es bautizado como una práctica judía. Se bautiza para dar inicio a su misión, pero no para hacerse judío. Juan 3:5, etcétera, etcétera. Sería sumamente interesante buscar esas citas bíblicas. En Juan 3:5, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre adulto vuelva a nacer de nuevo? No, el que nace de la carne es carne. El que nace a la vida de la gracia, del espíritu, es espíritu. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante es la materia. La materia del sacramento es, insisto, el elemento que no puede faltar para que ese sacramento se dé. Y hay dos cosas. El sacramento esencial es el agua natural. Ahora, hay 3 tipos de forma de bautizarse. Puede haber agua si hay infusión, pero el bautismo puede ser de sangre. ¿Ok? Un mártir que muere por la iglesia y que muere por Jesucristo, aunque no esté bautizado, automáticamente el derramar su sangre por el reino de Dios, ¿no? El derramar su sangre le vale como el bautismo. ¿Ok? Y de deseo, yo le decía el otro día que una persona que no esté bautizado va en un avión, el capitán dice, hay un fallo, vamos en picada. Y él le dice al que está al lado, mira, yo no me he bautizado, deseo que tú me bautices, deseo. Pues yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No llega incluso a decírselo, ya él tuvo el deseo de bautizarse. Y Dios que ve el corazón, Dios que está mirando el alma, tendrá ya lo demás. Ya es un negocio entre esa alma y Dios. Nosotros tenemos que entender eso. La forma clara es, yo te bautizo, Fran Luis, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Igualmente no se debe decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, sino que solamente se debe decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Efectos. ¿Cuáles efectos produce el sacramento? Devuelve la gracia santificante perdida por el pecado original.
nos hace hijos de Dios, miembros de la comunidad eclesial, imprime carácter. Esto es importante. Hay una discusión que se hizo en la reunión pasada, que si un católico se va a una secta de esa, si necesita bautizarse de nuevo. Ese bautismo que recibió aquí en la Iglesia Católica es un sello indeleble que no se lo quita nadie. Él no puede renegar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que yo, la vicepresidenta de la República, me diga: yo te voy a adoptar como hijo porque tú eres buena gente. Y yo diga: pero si usted me adopta como la vicepresidenta, yo voy a renegar de mi mamá. Y ya de ahora en adelante yo le voy a decir a usted mamá. Pero a mi mamá, lo más que yo voy a dejarle de decir mamá. Pero el hecho de que ella me parió vale 1000 veces más que la decisión de yo decirle a la vicepresidenta mamá. Eso es lo que imprime carácter. En el sacramento del bautismo, lo que imprime carácter es que la iglesia me parió, y de eso no me lo borra nadie. Yo puedo ahora elegir otra iglesia y decir: ya tú no eres mi madre. Que yo diga eso no quita la realidad indeleble de que mi mamá me parió. Eso no es un asunto de deseo. La iglesia me parió. Yo ahora puedo decir: ahora yo pertenezco a los testigos de Jehová y no tengo como madre a la Iglesia Católica. Que tú lo digas y que eso sea verdad son dos cosas totalmente distintas. Es tu madre que te parió y eso pesa más que tu voluntad. Y eso es lo que dice ese texto. ¿Ok? Imprime carácter. Te parió y eso no te lo quita nadie. La remisión de las penas. Ministros. El ministro ordinario de todo del sacramento del bautismo son los 3 grados del sacerdote: el obispo, el presbítero y el diácono. Casi siempre el diácono es el que bautiza. Extraordinario, cualquier persona con intención. Sujeto, un ser humano vivo que no se haya bautizado. Si ya estás bautizado, no necesitas bautizarte de nuevo porque imprimió carácter, por ese carácter. ¿Ok? El carácter que ha impreso en ti se da una sola vez. Partes elementales del rito del bautismo: la recepción en la iglesia, la señal de la cruz, anuncio de la palabra, exorcismo bautismal, agua bautismal, vestidura blanca, profesión de fe, símbolo, o sea, el bautismo, bautizarte, ¿ok? Y la profesión de fe, que es con uno de los símbolos, ¿ok? Agua, vela, crisma, vestidura blanca, en fin, ¿ok? Ese es el rito esencial del bautismo. Ahora vamos a ver el esquema de los demás sacramentos, ¿ok? Aquí podemos utilizar este elemento. Déjame ver si esto me permite usar este lápiz. No creo. Ok, bueno. Perfecto, no lo usaremos entonces. Y aquí están algunos otros elementos que nos pueden ayudar, ¿ok? Antes de entrar al catecismo. Ya vimos el del bautismo, es esto, que está ahí. Ahora veamos el de la confirmación. Aquí hay algo que él dice, pero estamos claros que la materia del sacramento de la confirmación es el crisma, es la unción con el crisma, punto. ¿Ok? La palabra clave, la forma de hacer el rito es: recibe el don del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es el efecto de este sacramento? Aumenta la gracia y fortalece la fe, anima y cumple los deberes del cristiano maduro, testimonia la fe hasta el martirio, impulsa al apostolado y compromiso social, impulsa a una mayor participación en la iglesia. El
el ordinario del lugar es el obispo, es el ministro ordinario. Cuando hablamos, atención, cuando hablamos del ministro ordinario, es que el Código de Derecho Canónico establece que el que tiene autoridad sobre ese sacramento es ese ministro. El Código de Derecho Canónico. ¿Ok? Ahora, ese ministro puede delegar a otro ministro. Generalmente, por ejemplo, un obispo, el obispo puede delegar en un sacerdote que confirme. ¿Ok? La Iglesia Oriental tiene por costumbre de que el mismo sacerdote puede confirma. ¿Por qué? Porque ese sacramento es dado inmediatamente, es bautizado. ¿Ok? En la Iglesia Ortodoxa, una vez se bautiza, se confirma inmediatamente. ¿Ok? Todo bautizado, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién puede recibir la confirmación? Todo bautizado. Y si es adulto, debe estar en gracia, o sea, haberse confesado y haber recibido una instrucción, debe ser presentado al obispo. ¿Ok? Estos son los textos en donde usted puede ver sobre la confirmación. Sería solamente importantísimo ver el texto de Hechos 14, 8, 14. ¿Ok? Veamos ese texto solamente. Hechos, sí. Sí. Ahora sí. ¿Me escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos ahora. Parece que hubo un delay. Exactamente. Ok. Entonces, el capítulo 8, del libro de los apóstoles, 8:14, dice lo siguiente. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice, tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron, atención ahí, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahí está ese texto del libro de los Hechos de los Apóstoles 8:14, que es el texto más importante del el sacramento de la confirmación. No habían recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y la forma es imponiéndole las manos, oraron sobre ellos y el Espíritu Santo entonces vino sobre ellos. Bien, veamos la Eucaristía. La Eucaristía, el elemento es pan ácimo de trigo, vino, uva con unas gotas de agua. Los sacerdotes que tienen problemas con el alcohol, se les permite el mosto, una especie de vino más light, y a enfermos con celiaquía, un pan con poca celulosa. ¿Ok? Se le permite, se le autoriza. La forma es la palabra consacratorias, lo que nosotros llamamos ¿cómo se llama esto? Ahora no me viene el nombre. Pero el sacerdote vuelve a repetir las mismas palabras de Cristo. ¿Ok? Este es mi cuerpo, coman todos de él. Esta es mi sangre, beban todos de ella. ¿Ok? ¿Cuáles efectos tiene el sacramento de la Eucaristía? Aumenta la gracia, perdona los pecados por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. Pero
tenemos que estar claros que el efecto principal no es este, sino alimentarnos para aumentar la gracia. El perdón de los pecados es más de la penitencia y la reconciliación. Ahora, como hay un examen de conciencia y como hay un acto penitencial en la Eucaristía, ese sacramento tiene la posibilidad de perdonar pecados veniales. ¿Okay? ¿Quién puede celebrar? ¿Quién es el ministro ordinario? Cualquier cristiano que reciba las órdenes sagradas, es decir, el obispo y el sacerdote. ¿Okay? El sacramento de la Eucaristía lo administra el sacerdote y el obispo. ¿Okay? ¿Quién lo administra? O sea, ¿quién da una vez eucaristizado, una vez hecha la Eucaristía? ¿Quién puede darlo? El diácono o el ministro especial o el presidente de asamblea, como nosotros le llamamos. ¿Quién puede recibirlo? Un bautizado en estado de gracia. La Eucaristía recibida en pecado grave es sacrilegio. Solo perdona pecados a quienes recibe pecado venial. ¿Ok? En el acto penitencial tiene la capacidad de perdonar los pecados. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento ampliamente documentado en la Sagrada Escritura. En los textos más interesantes es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero después todos los libros del Nuevo Testamento pues dan noticias de este sacramento como bueno y válido. Uno de los textos más importantes donde el mismo San Pablo dice que él ha recibido pues ese mandato del Señor, que en la última cena el Señor tomó el pan, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. ¿Okay? Bien, seguimos. La materia es la contrición y la confesión y la satisfacción. ¿Okay? Son tres elementos que van como en unión. Si tú no has tenido la contrición, o sea, la conciencia de que has pecado, pues tú nunca tendrás necesidad ni deseo de confesar. ¿Okay? La fórmula de absolución, la forma de hacer el sacramento es cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de todos tus pecados. ¿Ok? Permanece en la bendición con la mano, pero no esencialmente. ¿Qué efectos? Restablece la gracia cuando en el pecado ha pecado el cristiano. El ministro ordinario es el ministro ordinario, ordenado, el sacerdote, pero ese sacerdote, si es diocesano, necesita el permiso de la diócesis, y si es religioso, necesita el permiso del director de su congregación. ¿Ok? Luego se requiere al menos la contrición, dolor, vergüenza, miedo, castigo. El sacramento por la gracia actúa transformando la contrición siempre que hay óbice. ¿Okay? La unción de los enfermos tiene dos fines: el bien del individuo y el crecimiento espiritual de la iglesia. La materia es el aceite que ha sido consagrado para ungir a los enfermos. Esa es la materia remota. La materia próxima es la unción en la frente o en la mano al enfermo. ¿Ok? La forma de hacerlo es cuando el sacerdote dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor por la gracia del Espíritu Santo. ¿Ok? Efecto: identificación con Cristo del doliente, del enfermo. Alivia y fortaleza, fortifica y perdona los pecados y quita los elementos que se impiden recibir la gracia. Por eso, la unción de los enfermos la ejecuta el sacerdote o el obispo, porque implica el perdonar pecados. ¿Ok? Y se recibe la salud corporal. ¿Quiénes pueden dar la unción de los enfermos?
los ministros ordenados, el sacerdote y el obispo. ¿Ok? Bien. Rápidamente vamos a ver los últimos dos. El orden, imposición de las manos, es la materia. La palabra de consagración, consagración sacerdotal. La gracia santificante imprime carácter, potestad espiritual permanente. El diácono recibe poder de ayudar inmediatamente, pero el sacerdote recibe el poder consagrar, absolver, el obispo de ordenar y confirmar. Aquí estos, fíjense que los sacramentos, los demás sacramentos están unidos a unas conferencias que le da el poder de ser ordenado. ¿Quién puede ordenar? Solamente el obispo. Consagra válidamente a quien sea herético, ¿ok? Aunque sea herético, cismático, simoníaco o excomulgado, ¿ok? Si un obispo no está en comunión con la iglesia, no puede ordenar a otro sacerdote, ¿ok? Para la validez, un bautizado de sexo masculino. Para la recepción digna se requiere el estado de la gracia. Para la licitud se requiere que el cumplimiento exacto de las prescripciones de la iglesia. Conviene recordar que la diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ordinario no es simplemente un grado, sino la naturaleza. Si bien están ordenados el uno para el otro. ¿Okay? Aquí están las citas: Lucas 10, poder dado a los presbíteros; Mateo 16, 18, elección de Pedro como cabeza de la iglesia. Y por último, el esquema del sacramento del matrimonio presenta la imagen de la nueva alianza entre Cristo y la iglesia. Por eso la iglesia crece en los miembros por el sacramento del matrimonio. El rito, la forma de hacerlo, la iglesia no se ha definido, se suele identificar. El consentimiento libre y mutuo entre bautizados hace el matrimonio, ¿ok? Aquí se aplica lo mismo que se dice de la materia. La materia es el consentimiento. La forma, decirlo: yo te acepto a ti como mi esposo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en el bienestar. ¿Okay? ¿Cuáles son los efectos? Sana, remedio, pero el efecto más importante es que busca la santificación de los contrayentes. Se eleva la procreación y la ayuda mutua entre los esposos y remedia la concupiscencia. ¿Okay? Aquí, ¿quiénes son los ministros? Ojo, ¿quién es el ministro del sacramento del matrimonio? En el rito latino, que es el nuestro, los contrayentes. ¿Ok? Los cónyuges son los sujetos. Yo lo tengo aquí. Saludos, buenas. ¿Se escuchan? Sí, le escuchamos. Parece que al padre Fran Luis se le fue la conexión, o solamente... ¿A quién más se le ha ido la conexión? Sí, al parecer tiene problema con el audio porque continúa conectado. Continúa conectado. Vamos a esperar unos momentos. Ok, Paola, gracias. ¿Dónde estábamos? Vamos a ver. Bueno, estábamos en el sacramento del matrimonio. Se busca la santificación de los, santificación de los contrayentes. Exacto, gracias. De manera que el efecto más inmediato, para anoche incluso yo lo decía en la reflexión que teníamos
con el grupo de los cursillistas de cristiandad, el efecto más inmediato del sacramento del matrimonio es la santificación de los contrayentes. Y ahí, hacia ahí es donde deben ir, pues, es donde debe dirigirse el interés de del sacramento del matrimonio. Si usted tiene deseo de ser santo, entonces buscará que esa etapa de su vida, pues, sea sacramento. El sacramento del matrimonio está íntimamente relacionado con el sacramento del bautismo. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos, lo que nosotros hacemos es que iniciamos un programa de salvación y de santificación. Y para un cristiano bautizado hay dos formas propias. Hay dos formas de vida en las cuales usted puede ser santo. O se ordena, o se hace monja, o se casa. Pero no podemos estar jugando de, no, yo no me voy a casar, yo me voy a quedar soltero, pero resolviendo carnalmente todas las necesidades que se supone que debe satisfacer en un matrimonio. No se casa, pero satisfacer las necesidades sexuales sin casarse. Y eso está pasando hoy día. Pues así no se vale, eso es como engañar al Espíritu Santo. Usted se bautiza y con el bautismo usted inicia un programa de salvación. Y ese programa de salvación tiene dos direcciones. O se consagra o se casa. Atención, jóvenes. Pero no podemos estar engañando y que no, yo no me voy a casar, pero no me voy a consagrar. Entonces ya a San Pablo le hicieron esa pregunta. Y al mismo Jesús, los discípulos le dijeron, pero si es así, es mejor no casarse. Y dice Jesús, no, pero no todo el mundo puede no casarse. Eso es un don. Eso es un don. Y San Pablo dice, el que no puede estar soltero, el que no pueda con esa carga, que se case. ¿Por qué? Porque no podemos estar quemando con fuego y, quemando unas etapas sin el compromiso de la santidad. ¿Ok? Entonces, son 45. Como tengo la dificultad de que no tengo internet todavía en mi computadora, desde el celular no tengo acceso tampoco al programa del catecismo. Prefiero entonces tomar unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que dejamos abiertos los micrófonos para que pregunten lo que tengan ustedes que preguntar. Y si no hay preguntas, entonces las hago yo. A ver si están pasando o si se queman. Bien, chicos, vamos arriba, vamos a ver cuáles son esas inquietudes que tenemos acerca de estos De la vida, temas. de la vida sacramental es donde más se agarran los hermanos separados para desestabilizar la fe de los cristianos. Y hay gente que se desanima porque por ejemplo, eso que yo comentaba, un muchacho me decía que no, que él había dejado de ir a la iglesia porque en la Eucaristía él sentía que eso era lo mismo, todos los días lo mismo. Digo yo, pero qué pobre. O sea, primero, porque la estructura de la misa es la misma, eso es verdad. Yo no puedo comenzar, mañana yo no puedo comenzar la misa pues, rezando el Padre Nuestro y después el Señor ten piedad y cosas así. Pero decir eso es empobrecer el ministerio.
preguntas. Parece que hay un problema otra vez la conexión, Frank, pero igual ahora le estamos escuchando. Parece que hay como una intermitencia con el internet suyo. Sí, ¿me escuchan? No se escucha, Frank Luis. Ok, ahora sí. Sí, Bien. sí. No Entonces, importa, hemos tenido alguna dificultad, pero no importa. Ok, sí. vamos, ahora yo puedo compartir la pantalla con el browser a ver, de todos modos vamos a tomar un tiempo para preguntas. ¿Sí? Vamos a tomar este tiempo para preguntas. Ustedes Frank Luis, pueden ver ahí. Sí. sí, Sí. y solo sí. La unción a los enfermos es el sacerdote. Sí. Sí y solo sí. Porque implica dos cosas. Implica la confesión. ¿Ok? El perdonar los pecados. Okay. Siempre y cuando ese enfermo pueda pronunciar sus pecados, el sacerdote que va a ungir lo confiesa. ¿Ok? Por esa razón no puede ser un diácono. ¿Por qué? Porque el diácono no puede confesar. Y después está reservado ese sacramento por el Código de Derecho Canónico para el sacerdote. ¿Qué hace el diácono? Y te pongo el diácono porque incluso está dentro de la jerarquía de la iglesia. ¿Qué hace el diácono? Que puede orar por el enfermo. Puede orar por el enfermo. ¿Ok? Y eso lo puede hacer cualquier otro ministro. Cualquier hijo puede orar por el enfermo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Y el matrimonio, Fran? También no puede ser un diácono. Sí. El sacramento del matrimonio puede ser un diácono, generalmente los tres consagrados. ¿Por qué? Porque el ministro ordenado es un testigo privilegiado, pero no es él el ministro ordinario. Los ministros ordinarios en el sacramento del matrimonio son los contrayentes que se dan y se aceptan mutuamente el consentimiento. Y por eso el ministro de la iglesia, el sacerdote, el obispo, el diácono, es un testigo privilegiado. Así como hay también dos testigos que se llaman los padrinos. Por eso se exigen dos padrinos en el sacramento del matrimonio. Porque, como yo decía la semana pasada, el sacramento del matrimonio es uno de los sacramentos más complicados por eso. Entonces, una vez se casó, no le gustó, qué sé yo, por cualquier causa, el hombre puede decir, no, yo no me casé contigo, yo quiero cancelar esto. Pues mire, le informo para su mala noticia que una vez usted se casó y hay testigos de que sí, que usted pronunció el consentimiento, sí acepto, y ella dice que sí, que usted consumó ese matrimonio, hay matrimonio. Y eso, aunque usted no quiera, hay matrimonio. Y la iglesia entonces admite que hay matrimonio. Si hubo consentimiento y hay consumación, hay matrimonio. ¿Ok? Ahora, si hubo consentimiento, pero no hay consumación, no ha habido matrimonio hasta que no haya consumación en la relación íntima de los esposos. ¿Ok? Sí, Fran Luis, continuando con eso del matrimonio.
y con relación a los esposos de casarse o no casarse, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 7, detalla todo eso, de por qué al hombre, ¿verdad? Primero dice que el hombre se debe a su mujer y la mujer igual al hombre, y también que conviene, como él mismo lo dice, quedarse como él. Si tú no te vas a casar, mejor conviene que no te cases y te consagres a una vida, ¿verdad? Eclesial. Pero fíjate que Pablo está claro en esa dirección. Pablo está claro: o te casas o te consagras, una de dos. ¿Tú me entiendes? O sea, el problema es que modernamente, últimamente, ahí hay un dilema, y ustedes los jóvenes son los primeros que están en una situación de peligro. Todo bautizado tiene dos caminos para progresar en su santidad, y por eso, repito, todos los demás sacramentos están en íntima unión con los tres primeros sacramentos: con el sacramento del bautismo, con el sacramento de la confirmación y con el de la Eucaristía. ¿Ok? Por ejemplo, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, los dos están en común intimidad relacionado con el sacramento del bautismo, porque el sacramento del bautismo se te da para que tú organice un plan de salvación, para que tú organice un plan de salvación. Y el plan de salvación se da, se realiza, se materializa en dos estados específicos: o en una consagración o en un matrimonio sacramental. Sacramental. ¿Ok? Dios suple, evidentemente, Dios suple, Dios sabrá qué va a pasar, porque hay tanta gente hoy que no se casa. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay muchos jóvenes que dicen, bueno, el sacramento del matrimonio es medio complicado, ni por lo civil ni por lo eclesial me voy a casar, pero no se consagran, pero están resolviendo sus necesidades sexuales. Y eso implica que están con uno un año, están con otro en otro año, y así van de plazo en plazo. Ese es el problema. Entonces, ni están con Dios ni están con el infierno. Ojo con eso. ¿Ok? Bien. Voy a aquí está ¿alguna otra pregunta, David? Agregando simplemente a eso que usted acabó de decir al final, en cuanto a que ni están con Dios ni con el diablo, yo diría que precisamente podríamos decir que es un estado de inconsciencia del sacramento del bautismo. O sea, usted lo dijo claro, el sacramento de bautismo te llama a tú realizar una vida en santidad. Entonces, al no estar muy conectado, o vamos a decir bien consciente de ese llamado, por eso es incapaz de decidirse por una de las dos, sino que se deja guiar por la cosa humana, la carne, los deseos, los placeres. Pero es evidente que si no hay intención de tú crecer en tu plan de santificación, pues lamentablemente lo que vas a buscar es la satisfacción de la carne. Ese es el problema, ¿ok? Bien. Miren, nosotros tenemos que estar claros con eso, ¿eh? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes están, sobre todo ustedes los jóvenes, ¿ok? Tú tienes que justificar por qué tú no te casas, ¿ok? Y si no te casas, ¿qué va a hacer con tu vida? Quedarte ahí vegetando. ¿Qué sentido tiene la vida si ni te casas ni te consagras? Y hay muchas formas de consagrarse, ¿eh? Hay muchas formas de consagrarse.
Ok. Yo quisiera llamarle la atención a ustedes en ese sentido. Ok. Yo quiero ver un poco, ya que salió el matrimonio en el Señor. Vamos, un poquito. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera a toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. En el umbral de la vida pública de Jesús realiza su primer signo a petición de su madre con ocasión justamente de un banquete de boda. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio, y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Signo eficaz, sacramento. ¿Ok? En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso desde el comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión de la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Ok? Y ahora, yo quiero avanzar un poquito más sobre esto. Un momentito. El consentimiento. Voy a llegar. Matrimonios mixtos, no es eso. Los efectos. A ver, los efectos. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. ¿Ok? El consentimiento, que es lo que hace el sacramento, por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente, es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. ¿Ok? Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo. ¿Ok? Eso no es un relajo. Es Dios mismo el que ha establecido el vínculo. De modo que el matrimonio celebrado y consumado, lo que yo le decía a la Chifino, celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. No hay divorcio. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Ahora atiendan. La gracia del sacramento en su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propia en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges y fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente y santifican con la vida matrimonial conyugal. ¿Ok? Ahí está. Ahí está lo que se busca. ¿Ok? Se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Cristo es la fuente de esta gracia, pues la misma manera que Dios entró en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de su caída, de perdonarse mutuamente, de llevar las cargas de los otros, de estar
sometidos unos a otros en el temor de Cristo, y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. ¿Ok? La unidad, el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Exige la indisolubilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? La fidelidad, la apertura, la fecundidad, la iglesia doméstica, ya eso hemos hablado en otros momentos. ¿Ok? Este sacramento está bien definido en el catecismo. ¿Ok? Chifi, tú tienes la mano levantada. Sí, te quería preguntar, en caso de un matrimonio de un católico y un no católico, de otra religión. Sí, eso se puede. La iglesia lo establece en el Código de Derecho Canónico como matrimonios mixtos, pero eso tiene que autorizarlo el obispo del lugar. Se ha dado, yo conozco un matrimonio en Nueva York de un señor que es musulmán y de una doctora muy amiga mía que es cristiana. ¿Ok? Él es un psiquiatra muy bueno, musulmán, y cuando se casaron el obispo le dio el permiso con una condición. ¿Cuál? Que los hijos sean educados en la fe católica. ¿Ok? Y él tiene que firmar un papel. Y él lleva a sus hijos a la iglesia, o sea, va con ellos a la iglesia católica. Okay. Y ella lo acompaña a su iglesia, a su rito musulmán. Y se llevan bien. Es una pareja hermosísima. Son gente muy adultas, o sea, gente, ya él tiene 60 y algo, pero conozco ese caso. ¿Ok? Y la única exigencia que le puso el obispo fue esa. Ustedes se casan por la iglesia católica, porque están casados por la iglesia católica. ¿Ok? Yeah. Él sigue perteneciendo, porque su familia es musulmana. Eso es un lío. Los musulmanes no se pueden desprender fácilmente. Si quieren pertenecer a su familia, no pueden decir yo soy católico. Eso es un problema. Nosotros no entendemos mucho eso, pero la familia te abandona. Si tú dices que tú no eres musulmán, la familia te abandona. No vuelve a verla jamás. Eso está establecido en el Código de Derecho Católico, los matrimonios mixtos. Okay. Muy bien. Gracias. Bien. Independientemente de la interrupción que tuvimos, lamentablemente por el apagón, pero recuérdense que lo que estoy abriendo es el apetito a que ustedes conozcan, que entren y que cuando ustedes tengan alguna duda de algún sacramento, ya saben dónde buscar. Ya saben dónde buscar. ¿Ok? Ahí están. Les dije que cada uno de ustedes puede acceder a esta aplicación o comprar un catecismo. Cualquiera de las dos cosas. Y tenerlo y usarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ir número por número, eso nos tomaría años y años, cosa que realmente no veo tampoco prudente por ahora. ¿Ok? Bien, si no tienen ninguna otra inquietud, entonces pasamos al protocolo final. Bien, muchísimas gracias, Frank Luis, siempre compartiéndonos sus conocimientos, ¿verdad? Y aquí nosotros dispuestos a aprender. Si hay preguntas o inquietudes, que yo sé que hay muchas,